bien. ¿Cómo funciona el sistema de represión venezolano? ¿Cómo resiste Maduro? Está aquí con nosotros nuevamente Inés Capdevila. Bienvenida, Hola, Elio, Inés. ¿cómo estás? Un placer tenerte nuevamente aquí. Te hemos extrañado muchísimo. Gracias, yo a ustedes. Muy bien. Bueno, cada viernes estaremos aquí conversando de temas internacionales con Inés Capdevila. Bueno, Inés, a ver, recién lo decíamos, aquí lo estamos viendo El tema a Nicolás internacional Maduro. que más nos preocupa, que más directamente vivimos los argentinos, y te diría que hoy es una de las grandes piedras en los zapatos de las organizaciones internacionales y del mundo en general. ¿Por qué? Porque no se logra resolver una devastación absoluta que es Venezuela. Y no solo en términos económicos, sino en términos de derechos. Ayer la ONU, a cargo del Comité de la ONU para Derechos Humanos, a cargo de Michelle Bachelet, Sí. tuvo un devastador informe. Durísimo. Durísimo, que habla de 7.000 asesinatos por parte de uno de los órganos de represión del gobierno de Maduro. Estamos hablando de 7.000 en un año y medio. ejecuciones. Ni hablar de las torturas, de las descripciones de torturas. Son escandalosas, escalofriantes, Elio. Los relatos de los familiares de los torturados, de qué le hacen a ellos. Relatos de la oposición. Es un cuadro absolutamente inhumano. Ahora bien, ¿qué se hace con eso? Claro. Un montón de condenas. Hoy hubo condenas de todos lados. Pero ¿qué sucede, Elio? En tanto y en cuanto el presidente Nicolás Maduro siga contando con el apoyo irrestricto de un aparato legal de seguridad gigantesco y cada vez más poderoso, es muy probable que la presidencia de Maduro dure unos cuantos años más. Probablemente hasta que A ver, vos termine estás su hablando de un mandato. aparato legal gigantesco que cada vez va tomando más fuerza, que no empezó siendo lo que es hoy, pero de a poquito se fue transformando. Contanos cómo es. Es cierto, vamos a imaginar un esquema, ¿no? Sí. Hay un aparato legal, que ahora lo vamos a describir en profundidad. Hay un aparato parapolicial que es peligrosísimo porque tiene miles y miles de armas ilegales en su poder, que es uno de los grandes problemas de Venezuela hoy. Y después hay una serie de factores que convergen. El apoyo de terceros, Cuba, por ejemplo. Sí. El apoyo de grupos armados extranjeros. Se habla de la guerrilla del ELN, que es la guerrilla que subsiste en Colombia, que está afincada en el sur de Venezuela y que sería como la primera línea de defensa en caso de un ataque exterior en Venezuela. Y luego Hezbollah, la organización extremista de Medio Oriente, que tendría negocios ilegales, sobre todo tráfico de armas y de drogas, en Venezuela. Entonces tenés todo un universo que junto le ayuda a Maduro a permanecer y subsistir y sobre todo tener la garantía de que por ahora es un intocable. Esto más allá de todo el aparato interno que tiene hoy Venezuela. Bueno, el aparato interno es precisamente lo que hoy le permite. ¿Y cómo funciona? Hoy te diría que la represión lo que hace es haber instalado un régimen del terror. Maduro y la izquierda global no hablan de una dictadura porque dicen Maduro fue elegido en una elección. Sí. Una elección dudosa, en la cual la oposición estaba proscripta, ¿no? Pero también el uso de la represión, el uso de la violencia contra la población civil lo está tornando cada vez más en un autócrata. Claro. Bien, ¿cómo usa esa represión? Tiene un montón de brazos armados a los que puede apelar. Este es el aparato gigantesco. Este es el aparato legal. Legal. Todo esto está financiado legalmente por el Estado venezolano, está institucionalizado. Empezamos por el más poderoso de esos brazos armados, que son las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Bien. El pilar del poder de Maduro. Hay tres personas poderosísimas en Venezuela. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, que está en la Asamblea Constituyente, y Vladimiro Padrino López, que es el jefe de las Fuerzas Armadas. De quien se habló muchísimo cuando decíamos que la única forma de quebrar finalmente a Maduro era torcer si la voluntad de Padrino Armadas. López. Por ahora sigue firme al lado de Maduro. Las Fuerzas Armadas tienen varios ejes de poder. Primero, controlan las armas venezolanas, las armas blancas, las armas legales. Son 235.000 efectivos, una de las Fuerzas Armadas más poderosas de toda Latinoamérica. 235.000 es un número altísimo. Sí. Y dos puntos centrales. Tienen el control de la economía, porque Maduro les ha ido entregando, a medida que se iba cayendo a pedazos la economía venezolana, les fue entregando el control de los
centros esenciales de la economía. Como por la ejemplo, distribución de alimentos, Mirá, la distribución claro, de fundamental. medicamentos. PDVSA, el único lugar de donde saca su dinero blanco el gobierno venezolano. Sí. El control de cambios también está a cargo Todo de eso cargos está a militares. cargo ¿Qué saben de los las fuerzas militares armadas? del control financiero? Bueno, ahí está. Ahí tenés también un poco la explicación Sí. del estado de la economía. Bien, a su vez, las Fuerzas Armadas venezolanas tienen dos brazos o subbrazos Sí. esenciales en lo que es este momento de represión. Hoy, mitad del año 2019, la oleada opositora, este fervor y este empuje opositor que nació con Guaidó el Sí. 23 de enero, la autoproclamación de Guaidó el 23 de enero, comienza a disiparse. ¿Qué hace Maduro? Cuando comienza a disiparse el envión opositor, él aprieta todas las clavijas de su poder Claro, y ahí y de la empieza a represión. crecer, y ahí empieza a Exacto. crecer. Y acá están actuando dos brazos fundamentales. La Dirección General de Contrainteligencia Militar y la Guardia Nacional Bolivariana. La DGCIM Sí. es hoy el órgano más atemorizante de la política venezolana. Básicamente contrainteligencia militar. ¿Pero qué pasa? ¿Es ¿Cuál es el gran inteligencia de miedo? opositores? No, de los No. militares. También De los ahora están militares. haciendo de Ah, opositores mira. porque está ampliando su poder. Sí. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el gran miedo? ¿Cuál es el gran poder que tiene a perder Maduro? El de los militares, el apoyo Claro, en los militares. claro. Se le sublevan, entonces ahí pierde su supervivencia. Entonces, ¿qué hace? Aprieta con la inteligencia todos los estratos, sobre todo los medianos. Caso del capitán Acosta, Sí. que fue detenido por el DGCIM y de repente se murió. Que su cuerpo tiene algo así como 16 costillas Sí, rotas, sí, una cosa exacto. escandalosa. Esto, según la organización Provea, es el responsable del 75% de las torturas hoy en Venezuela. Los veedores internacionales que han logrado entrar en las cárceles de detención del DGCIM, lo que describen, Elio, es escalofriante. Aberrante. Cárceles de 2x2 en las cuales detienen a 5 personas, no hay lugar para que se sienten siquiera, ahí tienen que comer, ahí tienen que hacer sus necesidades. Y ni hablar de las torturas a las que le exponen. Por ejemplo, una que a mí me impresionó mucho es, rocían capuchas con insecticidas y se las ponen y les aprietan. Absolutamente inhumano, como siempre es la Claro, tortura. totalmente. La Guardia Nacional Bolivariana. Guardia Nacional Bolivariana es como la policía. Está a cargo de controlar las manifestaciones callejeras. Sí. Pero controlar es, te diría, una palabra muy particular. reprimir aquellas... Porque, sí, supuestamente no usan armas de fuego. Gases lacrimógenos, Sí. balas de goma y las tanquetas. Las últimas, ¿te acordás? 30 de Sí, abril, claro. el alzamiento, la sublevación militar, las calles que... Las tanquetas que pasaban por gente. encima de la casa. Esas imágenes Completamente quedaron grabadas. desmadrado. La Guardia Nacional ahora fluctúa su poder con la Policía Nacional, que son como las dos grandes fuerzas de seguridad interior. Claro. Bien, pasamos a otro órgano de terror El y de SEBIN. temer, que es el SEBIN, Sí. los servicios de bolivarianos de inteligencia. Básicamente es la inteligencia interior. Y acá hay un dato muy interesante. El SEBIN ahora perdió poder frente a la contrainteligencia militar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su último jefe, Christopher Figueras, fue uno de los sublevados del 30 de abril. Ese mismo día Sí. escapó vía Colombia y ahora está en Estados Unidos, donde obviamente está negociando con el gobierno norteamericano. Y ha empezado a hablar. Y lo que cuenta es una mirada muy íntima sobre el ¿Cómo gobierno de funciona Maduro, ese? que además lo desnuda cosas que no se sabían. Por ejemplo, A ver. ¿cuál es la verdadera dimensión de la influencia cubana en Venezuela? Claro, algo Porque que se muchas decía, pero veces, no se sabe claro, fehacientemente. Exactamente. Lo que se decía era que había 25.000 agentes de los servicios cubanos de inteligencia, que son bastante temibles y tienen muchísima experiencia. Lo que Figueras dijo es, no, hay solamente 15.000 cubanos que son los médicos de este gran programa de intercambio entre Venezuela le mandaba el Sí. petróleo, Cuba mandaba los Mandaban médicos. médicos. Bien. Lo que sí hay son 15 asesores que son las únicas personas a través de las cuales Maduro gobierna. Él, jefe de la inteligencia Sí. nacional, un puesto crítico en la Venezuela de hoy para el sostén del gobierno de Maduro, no podía hablar con Maduro. Solo tenía que hacerlo a través de estos asesores. Ah,
Muy bien, son intermediarios con Maduro. Lo que él sugiere es que son los hombres que controlan el poder. Estos 15 cubanos son los hombres que controlan el poder venezolano. Es fuertísimo. Que ahí sí, es muy fuerte, sí, es muy fuerte. Hay que ver estaría Cuba controlando cuán Venezuela. verosímil es. Claro. O sea, cuenta cosas tremendas. Cuenta, por ejemplo, que Maduro le ordenó arrestar en febrero, arrestar a la madre de Guaidó. Sí. Y él le dijo, no la podemos arrestar porque está sometida a un tratamiento contra el cáncer. Bueno, entonces arrestemos a su jefe de gabinete, a Marrero, a Roberto Marrero. No podemos arrestarlo porque está muy expuesto. Armale una causa. Fueron los de un grupo de élite, Sí. le plantaron armas, al día siguiente la SEBIN se lo llevó y lo sigue arrestaron. Claro. detenido. Claro. Entonces actúa así. Pero ¿qué pasa? El SEBIN ahora perdió un poco de poder porque Figueras se abrió Claro, y y entonces estaría quedó un hablando. poco bajo la lupa Claro. chavista. Es decir, que hay un tanto de desconfianza en el SEBIN y esa confianza ahora la Exactamente. tiene en el Va DGCN. rotando, pero también es la forma que encuentra Maduro de no estar sometido al poder monolítico de un solo grupo. Claro. Que sea así de complejo el universo de las fuerzas de seguridad y de la represión venezolana, le asegura a él que puede ir moviendo y dando poder cíclicamente Según a unos le y a convenga, otros. Exactamente. totalmente. Policía Nacional Bolivariana, también unos 70.000 efectivos, se dice que son los encargados con la Guardia Nacional de controlar las manifestaciones Sí. callejeras. Eso hasta ahí. Ahora, en 2017, Maduro, de nuevo, muy cansado de estar tan sometido a los designios del poder militar venezolano, que dijo, voy a crear mi propia arma de élite, mi propio grupo de élite. Básicamente un grupo de tareas. Las FAES son, según el informe de Bachelet, los responsables de estas 70.000 muertes por resistencia a la autoridad. Básicamente lo que hablan todos son ejecuciones. ¿Quiénes son las FAES? 1.400 agentes que Sí. no están identificados, una presencia muy ominosa, vestidos de negro. O sea, no se identifican de ninguna manera. Entran en las casas de jóvenes manifestantes, de dirigentes opositores, maltratan a sus familias, sobre todo a las mujeres, que parece que las someten a abusos indescriptibles y se llevan a los Ahora, a los detenidos. esta fuerza de acción especial, que sería la responsable de estas 7.000 Exactamente. ejecuciones, ¿es también parte del aparato legal? Es parte del aparato O sea, legal. está institucionalizado, lo que exacto. pasa es que las formas que utilizan no son Totalmente. legales. No, claro, Claro. que sí. Es exactamente, eso es el núcleo del informe de Michelle Bachelet publicado ayer. Lo que están haciendo va en contra de todas las normas nacionales venezolanas e internacionales. Esto es un abuso sistemático de los derechos humanos. Y habla también de la calidad de vida a la que exponen a los venezolanos, ese es otro Claro, capítulo. claro. Pero el reino del terror, esta sujeción de la población, que te quedás y te sometes a nosotros o te vas en este éxodo que nunca América Latina conoció otro igual, es a través de este sistema de represión. Ahora, los ciudadanos venezolanos, además de vivir en este terror, como bien nos describías vos recién, en todo este tiempo que ha pasado desde aquel momento en que se autoproclamó este presidente interino Juan Guaidó, hasta ahora tienen que vivir su día a día, tienen que resistir, van día a día perdiendo es paciencia, infernal. expectativas, ¿no? Van perdiendo mucha paciencia, están perdiendo la paciencia con Juan Guaidó. Eso es lo que sucede, ha sucedido cíclicamente con la oposición en Venezuela, sobre todo la oposición frente a Nicolás Maduro, electo por primera vez en abril de 2013, en unas elecciones ajustadísimas, que vos decías, bueno, hagamos la vista gorda. Sí. A partir de ahí, oleadas y oleadas de opositoras, manifestaciones, por supuesto, cientos de muertos, cada manifestación, cada oleada de manifestación, muertos y más muertos. Entonces la oposición fue tratando de cambiar las tácticas para no exponer a sus seguidores a la violencia del Estado. Claro. Pero cambió la táctica en este último capítulo de la oleada opositora, del empuje opositor, fue la autoproclamación de Guaidó, el apoyo internacional nunca antes vivido Claro. por la oposición venezolana. Una unión que tampoco el mundo había sido testigo de semejante unión en la oposición venezolana, que estaba completamente atomizada, pero esa táctica
también empieza a desfallecer. Claro. Y los venezolanos empiezan a cansarse también de las promesas incumplidas y de la expectativa fallida. Cuando la expectativa es muy alta lamentablemente, también, claro, porque son demasiadas las frustraciones que han vivido, Helio. Y hoy lo que más le importa a los venezolanos es sobrevivir. Claro. Es una batalla en sí misma sobrevivir, claro, conseguir comida, no hay moverte, no hay ¿no? energía, no hay remedios. Claro. No hay futuro, no hay futuro, porque se fueron más de 3,5 millones, casi 4 millones y se estima que van a ser 5 millones para fin de año. Acá no vemos el aparato legal, tenemos otra placa en donde se describe el aparato paramilitar. El aparato paramilitar que muy concienzudamente Maduro se ha dedicado a alimentar. ¿Por qué? Porque detrás del aparato militar, Helio, está la amenaza al futuro. Es la amenaza de Maduro al futuro. ¿Por qué? Lo que muchos especialistas dicen, e incluso bastantes diplomáticos regionales dicen, supongamos que cae Maduro, cae arrinconado por las Fuerzas Armadas, se dan vuelta, Vladimir Padrino López se da vuelta como se insinuó que iba a hacer en el 30 de abril. Bien, sucede eso, Maduro tiene un arma, que son los grupos parapoliciales y paramilitares, tremendamente armados con las armas ilegales y muy entrenados. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de conflicto? Claro, ¿cuál sería? Se cae, asume un nuevo gobierno y ellos tienen milicias urbanas, milicias de guerrilla, para enfrentar al próximo gobierno. Y eso lo tiene como una amenaza latente. ¿Cuáles son los grupos paramilitares? Son bastante conocidos, creo que ya todos sabemos de memoria, los colectivos y las milicias bolivarianas. Los colectivos, no hay un número muy cierto porque son bandas prácticamente clandestinas, que comenzaron como grupos cívicos de Hugo Chávez, como de barrios, los organizó en los barrios para alimentar la vida en comunidad. Bien. Sí, exacto. Alimentar la vida en de ahí comunidad saltaron a hacer bandas armadas que aterrorizan a las grandes ciudades venezolanas. Se calcula, hay números que dicen que son 10.000, hay otros que dicen que son 100.000. Pero esto es todo parte de la opacidad de números de Venezuela. No Lo mismo sucede con las milicias bolivarianas. ¿Cuántas son? ¿Quiénes son? Son un grupo de civiles entrenados por las Fuerzas Armadas y básicamente financiados cada vez más por el gobierno de Maduro para ser el soporte de las Fuerzas Armadas en caso de una agresión exterior. ¿Cuántas son? Ahí está otra vez la opacidad. Maduro dijo hace unos meses que eran 1.600.000. Es mucho. Las ONGs que monitorean las fuerzas de seguridad venezolanas hablan de 400.000. Cualquiera de los dos números es gigantesco. Claro, también es gigantesco.